lo personal, hay una frase de San Pablo que me da vueltas la cabeza hace días, que es tengan una actitud y una conducta correcta a fin de que arraigados y afianzados en amor seáis capaces de comprender junto con todos los santos cuál sea la verdadera anchura, largura, profundidad y altura. Es como que el amor da una visión de las dimensiones. Guillén me dio eso a mí. Guillén Landrian, Nicolás Marcial me donó esto a mí y con ello salvó mi vida. Como ser humano, como mujer, como artista. Mi abuelo también decía una oración que es, que hay un fragmento que dice: su amor es fiel, no se enfría jamás. Ese amor lo conocí en Guillén, para conmigo como ser humano y para con los demás también. Me dijo por primera vez, alguien me dijo: pinta, tú puedes, escribe, tú puedes. Te quiero y quiero una esposa, no para las labores domésticas, las hacemos los dos. Hay que crear. Intentó por todos los medios ser un hombre de su tiempo y lo fue. Y un visionario al mismo tiempo y a través del conocimiento que su familia pudo extraer. Era un hombre muy amante de la poesía de su tío, el gran poeta Nicolás Guillén Batista, Nicolás Cristóbal Guillén Batista. Y sobre esos hombros se montó, sobre esos hombros del poeta y sobre su padre, que fue un gran abogado para los obreros de Camagüey, por ejemplo. Sobre eso está el conjunto que es Guillén Landrian, la restauración de la obra de Nicolás Marcial Guillén Landrian en La Habana hoy. Mientras transcurre la pandemia mundial, es un resultado de la intensidad de la obra y la vida de Guillén y justicia poética, y es bueno que sea recuperada y que se le dé brillo y en todo su esplendor, y que esté en todo su esplendor. Yo creo que la infusión de amor y de respeto y de un pensamiento sin adocenamiento y sin domesticación, el pensamiento sin adocenamiento y domesticación que tuvo Guillén, contribuyó a darle una mirada límpida a esta gran estela que hizo en Cofé Arábiga, que sobrepasó el tema de que trataba. Y, por ejemplo, Inside Downtown, que también van a ver en el Glasgow Havana Film Festival, van a encontrar, por ejemplo, un fragmento que siempre me hago los ojos, que es niños norteamericanos, negros, cantando en medio de un espacio comercial en el downtown. Todos se unen en coro y todos cantan libremente, y Guillén está detrás, como si los niños le salieran del pecho. Entonces, también a todos los conocí allí, en Inside Downtown. A todos alguna vez habló con ellos antes incluso de que el proyecto estuviera así en la vida cotidiana. La importancia de la obra de Guillén Landrian en la cinematografía nacional
alude a los temas que trató, es relativa a el amor de Guillén por el pueblo cubano. El otro día recordaba en una película que se llama La belleza del todo, como una santa decía, conozco los nombres de todos, refiriéndose a unas aves que vinieron a verla, unos flamencos. Yo creo que Nicolás conocía los nombres de todos en Coffee Arábiga, por ejemplo. Y lo filmó con gran amor y un gran respeto por los destinos y las almas de cada una de estas personas. Conocí la obra de Nicolásito en 1994 en Nueva York, me acuerdo. Fui acá, me invitó un amigo mío que se llama Franklin Díaz, un amigo y un maestro, al MoMA, y estaban pasando un programa de cine experimental, y dentro del cine experimental estaba Coffee Arabia. Cuando yo vi esa película, bueno, ya de hecho esa película influenció en todo en mi trabajo. Mi trabajo completamente cambió. De primera, al principio yo no entendía cómo hacer una, cómo filmar, cómo hacer cine experimental en Cuba. No entendía. Había visto, por ejemplo, cine expresionista alemán, había visto el cine americano, el norteamericano, el cine experimental norteamericano. Había visto algunas películas de Latinoamérica, de Argentina, de Brasil y de México. Y no entendía cómo podía hacer mis películas con esa visión dentro de Cuba. No entendía el contexto de ese tipo de cine, ¿no? Hasta que vi la obra de Nicolásito. Ya había visto antes, ya yo conocía la obra de Santiago Álvarez, pero la obra de Santiago Álvarez era noticiero. Nicolásito Guillén iba más allá. Me dio como una llave a muchísimas puertas para poder entonces entender, eh, para poder expresarme de esa manera, ¿entiendes? Y a partir de ahí, eh, bueno, pasé por el ICAI, me acuerdo, pasé en esa época, pasé por el ICAI, empecé a preguntar por él, y fue muy curioso porque nunca nadie no sé, la gente cada vez que hablaba de Nicolás Guillén Landrian o preguntaba sobre él, la gente sentía muchos especialistas en el ICAI, muchas personas que trabajaban en el ICAI me esquivaban, ¿me entiendes? Y yo decía, bueno, mientras más gente esquiven a este artista, mucho más interesante me parecía. Tanto fue así que el año pasado, junto con Gretel, su viuda, que hicimos una exposición aquí en mi estudio, donde pusimos poemas, donde pusimos pinturas y donde se puso la última película que le hizo en Miami, Inside Downtown, creo que se llama. Eh, Nicolás Guillén Landrian es uno de los grandes cineastas de este país. No sé en qué momento estará ahora mismo su obra, porque yo desconecté desde hace muchos años con esa vaya, no sé, no hay una información real aquí en este país con eso, por lo menos yo no lo he sabido, quizá. eh, Sí sé que en Estados Unidos o en algunos lugares se mueve la obra. Sí sé también que ha habido algunos cineastas jóvenes que han hecho trabajos acerca de su obra. Pero me parece que sacar todo el trabajo de Nicolás Guillén Landrian y sería recuperar un patrimonio muy importante en este país, en nuestro país. Para mí descubrir la obra de Nicolás Guillén Landrian fue un impacto, pero un impacto positivo, en el sentido de que yo no me imaginaba que dentro del cine cubano hubiese una obra tan vasta, pero una obra experimental tan interesante. Salvo Memoria del Subdesarrollo y alguna otra cosa más que había visto en el cine cubano, nada me había parecido tan interesante como la obra de Guillén Landrian. Sobre todo desde el punto de vista plástico, desde el punto de vista de la fotografía, la manera en que él fotografía a las personas como si estuviesen posando para una cámara fija. La manera en que Nicolás Guillén Landrian introduce en los documentales didácticos, entre comillas, otra manera de hacer, que no es la voz en off, sino que las imágenes hablan por sí mismas. Utiliza mucho la tipografía, utiliza mucho los títulos, los intertítulos, o sea, la tipografía forma parte de todo este juego plástico
que él hace en su obra, que es muy experimental. Yo creo que dentro del cine cubano, descubrir la obra de Nicolás Guillén Landrian, que fue bastante tarde, por cierto, para las generaciones posteriores al propio Nicolásito, ha sido un impacto positivo también, porque hay algunos artistas, como el caso de Juan Carlos Alón, que se han apropiado de la manera de hacer de Nicolás, de la manera de fotografiar de Nicolás, y que lo citan con mucha frecuencia. La primera vez que yo creo que el público que no fue contemporáneo con Guillén vio la obra de Nicolásito fue en 1998, cuando en la Fundación Ludwig de Cuba decidimos hacer un muestrario de todo el cine que se había hecho en el ámbito experimental en Cuba, desde inclusive antes del triunfo de la Revolución. Y ahí, con el apoyo de Iván Giroux y Sara Vega, pues descubrimos Cofé Arábiga. Cofé Arábiga para mí es una de las obras más logradas de Nicolás Guillén Landrian. Aunque Osiel del Todo hace una obra hermosísima y en un barrio viejo ya muestre qué va a ser el devenir artístico de Nicolás Guillén Landrian, yo creo que Cofé Arábiga es un decálogo de lo que se puede hacer dentro de una obra por encargo, dentro de un documental didáctico, pudiésemos decir, y yo creo que eso ha sido importante, sobre todo para los nuevos cineastas. Después, en las muestras de nuevos realizadores del ICAI se ha ido mostrando poco a poco la obra de Guillén Landrian, y para beneplácito nuestro se está en un proceso de restauración. O sea, el ICAI, con la ayuda del director Daranas, están restaurando toda la obra de Nicolás Guillén Landrian. Yo creo que descubrir la obra de Guillén restaurada va a ser también algo importantísimo. Nos va a ocurrir como pasó con Memoria de su Desarrollo, que cuando la vimos restaurada nos parecía que estábamos viendo otro filme. Hemos visto la obra de Guillén pasada a VHS, de VHS digitalizada, una obra con mucho grano, una obra oscura, extraña, pero yo creo que la restauración le va a aportar mucha luz y muchos beneficios a la obra de Guillén Landrian, y además es importante que se restaure para que se conserve y para que las actuales y futuras generaciones puedan apreciar a este director, que yo creo que sentó cátedra dentro de la documentalística cubana y sobre todo dentro del cine cubano experimental. La obra de Guillén Landrian tiene una impronta muy fuerte en mi trabajo. Sí, cuando yo descubrí a Landrian fue en el estreno de Sirio, cuando se volvió a poner su obra después de casi 20 años de silencio en la muestra de jóvenes realizadores. Es decir, el impacto que sufrí yo, y mucha gente también seguro de mi generación, en el caso mío, impacto personal, fue haber visto una estética que no conocía en el cine cubano. Yo había oído hablar de Landrian, había oído hablar de su obra, pero no lo había podido ver. Era una especie de fantasma que en ese momento pude ver todo el camino. Sí, se puso Osiel del Todo, se puso Cofé Arábiga, y eran dos líneas muy distintas que a mí me interesaron mucho. Yo venía con una influencia más literaria, muy marcado por lo que era la literatura, y creo que Landrian me permitió hacer el puente ese de conservar ese interés literario dentro de una forma visual, dinámica, que se valiera de distintos elementos, que metiera el collage, que narrara a través de bucles y de círculos que ya la literatura que yo había leído tenía, pero que todavía no había encontrado, al menos en un referente nacional, cómo hacer ese tipo de historia. Y creo que una de mis primeras guías para acercarme a lo cinematográfico fue la obra de Landrian. La obra de Landrian es una de las filmografías excepcionales que tenemos en Cuba, ¿no? Con muy poco filmado realmente, y siempre con una cinematografía de encargo. Logró hacer un arte muy revolucionario, es decir, logró colocar el documental en una zona intermedia entre lo que hoy podríamos llamar el videoarte y
el registro documental, es decir, logró imbricar eso de una forma magistral. Las películas de Landrian, ya que las copias que hemos visto todos, quizá porque fueron al cine aquella vez que se exhibió, son copias en VHS, copias que se hicieron un transfer a VHS con una calidad bastante mala, y a pesar de eso ha impactado su obra en todo lo que es mi generación. El rescate de la obra de Landrian es una deuda que se tenía, es algo que se debía por la importancia de su obra, por la memoria misma del cine cubano.